Sin más que manifestar, avancemos en la clase. Bien. El ejercicio planteado la clase anterior, teníamos ya datos referenciales, ¿no? No hablemos, me parece que era 24 voltios. Eso fue como 9. Teníamos carga 1, carga 2, carga 3, carga 4. Tenemos aquí resistencia 1, resistencia 2, resistencia 4. Ya sabemos que la tensión total es 24 voltios. 4 resistencias, ¿no? R1, R2, R3, R4. 2 ohmios. 3 ohmios, 4 ohmios. 5 ohmios. ¿Qué otro dato hemos sacado? Hemos sacado también la intensidad total. 3,3 amperios. La potencia total, ¿me ayuda por favor? ¿Cuál es el valor de la potencia total? Y la resistencia total. La potencia total del ejercicio, ¿cuánto nos salió? La resistencia total, ¿cuánto nos salió? A ver. Potencia es 79.3. Ya, 79.3 watts. Yep. Prácticamente hemos sacado ya casi todos los valores totales, ¿no? Lo que nos faltaría saber simplemente son valores parciales, digámoslo de esa. Entonces, es decir, aquí nos faltaría la intensidad 1, ¿cuánto es? Intensidad 2, ¿cuánto es? Intensidad 4, ¿cuánto es? Tensión 1, tensión 2, tensión 3, tensión 4. Y pongámosla acá abajito, ¿ya? Potencia 1, potencia 2, potencia 3 y potencia 4. Voy a cambiar de color. ¿Ya? Entonces, teníamos desglosado el ejercicio, llegamos a la siguiente denominación. Como están dos en serie, ya nos quedaría una, ¿no? Esto supuestamente lo hemos colocado como RB. Y la de acá como RA. ¿Sí? Hasta ahí estamos, ¿no es cierto? En ese ejercicio, pero bueno, permítame borrar, hagámosle un poco más grande porque si no vamos a tener inconvenientes. Permítame sacarle el lapicito. Ya, perfecto. Entonces, nuestro ejercicio estaba conformado de la siguiente forma. Tenemos dos resistencias, perdón, en serie y dos resistencias que estaban en paralelo. ¿Ya? Esto era R1, era R2, acá teníamos R3 y acá tenemos R4. Bueno, este R4 es un poco como 9, pero ya sabes que es R4, ¿no? Y de acuerdo al desglose de nuestro ejercicio, quedó
en este punto y en este punto. Obviamente para llegar a la resistencia equivalente o resistencia total. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué dejamos como precedente? Como precedente dejamos que RA equivalente a R3 por R4, ¿no es cierto? R3 más R4. Y sabemos que RA, rápidamente para no perder el tiempo, nos dio 2.2 ohmios, ¿no? ¿Sí o no? Y RB era igual a R1 más R2. Y RB nos dio ¿cuánto? 5 ohmios. ¿No es cierto? Este contenía RB y este contenía RA. Y cada uno de los datos nosotros ya tenemos en consecuencia. Entonces, por tal razón ya podemos ir desarrollando los valores parciales de R3 y R4. ¿No es cierto? Y también R1 y R2. Por cualquiera de los dos nos podemos ir. Vamos por RA, ¿ya? Pregunta. La resistencia RA, ¿a qué resistencias contiene? Rapidito. ¿A qué resistencias contiene RA? Resistencia 1 y resistencia 2. No, señor. Veamos la pantalla. RA, ¿a qué resistencias contiene, por favor? Resistencia 3, resistencia 4. Eso, pues aquí está clarito, pues está resistencia 3 y resistencia 4. Esto contiene resistencia 3 y resistencia 4. Entonces, los primeros datos que nosotros podemos sacar es obviamente de R3, ¿no? R3, ¿qué dice? Vale, vamos a ponerlo, 4 ohmios, ¿no? Sí, y R4, ¿cuánto vale? 5 ohmios. ¿Sí o no? 4 ohmios y 5 ohmios. ¿No es cierto? Eso contiene RA, ¿no? ¿No es cierto? Ya. Ahora bien, ¿qué necesitamos saber aquí? Tensión 3, intensidad 3, potencia 3. Y lo mismo acá, ¿no? Tensión 4, intensidad 4 y potencia 4. Entonces, en consideración, de acuerdo ya al ejercicio planteado en un circuito en paralelo, ¿qué permanece constante? ¿Qué magnitud permanece constante y qué se divide? Vamos por la primera. ¿Qué permanece constante? ¿Qué magnitud permanece constante en un circuito en paralelo? La intensidad. No, señor. No, señor. En paralelo permanece constante la tensión. Por eso habíamos dicho que la mayoría de las instalaciones eléctricas se realizan en paralelo, ¿no? Porque la tensión es el que le permanece constante. Cuando usted vaya a realizar una instalación eléctrica, tiene que trabajar en paralelo. Entonces, si manifestamos que la tensión permanece constante, manifestamos lo siguiente. Nosotros ya sabemos que A contiene 3, 4 y lo mismo tensión A, ¿no? Ya. ¿Cuánto es la tensión A aquí? Rapidito. La tensión A, ¿cuánto equivalía ahí? 2.2 ohmios. No, señor. Tensión voltios. 726. 726 voltios. ¿No es cierto? Entonces significa que esta tensión tiene que estar constante para 3 y para 4, ¿no? Es decir, aquí tensión 3, ¿cuánto debería estar aquí? ¿Cuánto?
Señor Mena, ¿cuánto debería estar aquí? Tensión 3. ¿Qué tensión debe tener aquí? 5, Elise. No, señor, aquí estamos hablando de esto. ¿Cuánto debería tener aquí? 7.26. 726. 726. 726 acá, 726 acá. ¿Por qué? Porque la tensión permanece constante, ¿no es cierto? Va a ser la misma para las dos resistencias. ¿Sí o qué? ¿Ya? Y con eso yo ya puedo sacar qué cosa. La intensidad 3, calculadoras a la mano, por favor. Digo yo, intensidad 3 es igual a ¿qué? Tensión 3 sobre resistencia 3. Es decir, 4 ohmios sobre 7.26. ¿Cuánto me da eso, por favor? 0.55. 0.55. Es decir, la intensidad 3, 0.55 amperios. ¿Ya? Así de simple y sencillo. Y vamos lo mismo acá, intensidad 4, ¿no? Es decir, tensión 4 sobre resistencia 4, ¿no? Es decir, 5 ohmios sobre 7.26 voltios. ¿Cuánto de esto? 5 para 7.26. Cuéntanos de eso, por favor. Cero 0.68. Perfecto. 0,68 amperios. Se acabó. Pare de sufrir en esa cuestión. Y yo, de igual manera, pues puedo yo es sacar también los valores de la potencia, ¿no? Rapidito. Quiere decir, potencia 3 es igual a intensidad 3 por tensión 3, ¿no? Es decir, potencia 3 me da a decir aquí 0,55 amperios por 726 voltios. ¿Cuánto me da la potencia 3? Potencia 4, intensidad 4, ¿cierto? Es decir, 0,65 por 7.26 voltios. ¿Cuánto me dio acá? En la potencia 3. ¿Cuánto me dio? 3.99. ¿Cuánto, por favor? 3.99. 6.99. 10. 10. 3. Ahora, 3.99. 3.99. Sí. Ya, perdón, 3.99. Y acá abajo, potencia 4. Potencia 4, ¿cuánto me dio? 4.71. Ya, perfecto. 4.71 watts. Ya. Hemos complementado estas variables de aquí. Ya. Y ahora vamos con la resistencia 1 y resistencia 2, ¿no? Pregunta, ¿quién contiene a la resistencia 1 y resistencia 2? ¿Qué resistencia le contiene la resistencia 1 y la resistencia 2? ¿Mm? ¿Quién le contiene? Resistencia B. Perfecto, resistencia B, ¿no? La resistencia B contiene. Entonces, trabajamos bajo el mismo procedimiento en este caso, ¿no? Ahora, en este caso la resistencia 1, 2 ohmios, resistencia 2, 3 ohmios. Hasta ahí tenemos esos datos referenciales. Pero tenemos nosotros datos de resistencia B, ¿no es cierto? Entonces aquí sí me gustaría que me ayuden, por favor,
vamos a hablar sobre las dos magnitudes mismos, ¿no? Hablemos. ¿Qué permanece constante ahí? ¿La tensión o la intensidad? En esta resistencia La 1 y... tensión. La tensión. No, señor. No. La intensidad. La intensidad, porque estamos hablando de que está R1 y R2 está en serie. ¿No es cierto? ¿Estamos? Entonces, por eso es muy importante estudiar las características de los circuitos para que usted no se confunda. Porque nosotros hacemos combinación de esas mismas. Entonces, si nosotros hablamos de que resistencia B contiene a R1 y R2 y hablamos también de intensidad B, ¿no? ¿Cuánto nos dio la intensidad B en el ejercicio anterior? 5 ohmios. ¿Seguro? La intensidad B, ¿cuánto nos dio, por favor? ¿Mm? 3.3 amperios, dice. Entonces dice que esto es 3.3 amperios. Eso significa que la intensidad 1 y la intensidad 2, ¿qué amperaje debe tener ahí? ¿Cuánto debe tener aquí intensidad 1? ¿Ah? ¿Qué dice, señor Mena? Participemos, participa, por favor. ¿Qué intensidad debe tener aquí? Si yo considero que acá es 3.3 amperios, ¿cuánta debe tener intensidad 1 y cuánta debe tener intensidad 2? Intensidad 3, licenciado. 3.3, ¿no? Porque esto permanece constante, ¿cierto? Ya tenemos dos valores, ya sacamos la tercera. Podemos sacar la tensión 1, ¿sí? Intensidad 1 por resistencia 1. 3.3 amperios por 2 ohmios. Intensidad 1, ¿cuánto me da? 6.6 voltios, ¿no? Y tensión 2, hablamos de 3.3 amperios por 3 ohmios. 3.3 por 3 ohmios, hablamos de 9.9 voltios. Podemos sacar de una vez la potencia. Potencia 1, intensidad 1, tensión 1. Potencia 1, intensidad 1, hablamos que es 3.3 amperios. Tensión 1, 6.6 voltios. 3.3 por 6.6, 21.78. Potencia 1, 21.78. ¿Sí? Y por último, tendríamos la potencia 2, ¿no? Hablamos de intensidad 2 por tensión 2. Potencia 2 es igual a ¿cuánto? Intensidad 2, ¿cuánto es? 3.3 amperios. Tensión 2, 9.9 voltios, que nos salió ahí. Potencia 2, 32.67. Listo. Con eso ya hemos cumplido con todas las incógnitas que nosotros necesitamos. Intensidad 1 dices 3.3 amperios.
Intensidad 2, 3.3 amperios. Intensidad 3, 0,5. Intensidad 4, 0,6. Tensión 1, hablamos de 6,6 voltios. Tensión 2, 9,9. Tensión 3, 726. Tensión 4, 726. Potencia 1, 21.78. Potencia 2, 32.67. Potencia 3, me dicen 3.99. Y potencia 4, 4.71 watts. Ya. Y hemos culminado con todas las variables, las magnitudes que necesitamos para este ejercicio. Entonces, lo importante aquí es que usted sepa las características de los circuitos y obviamente pues las fórmulas. Aquí fórmulas básicas de la ley de Ohm y fórmulas de la potencia. No estamos aplicando nada más e ir analizando de mejor forma, considerando la lógica como para poder ir desarrollando las caídas de tensión, de corriente en cada una de las caras de que está conformado el circuito. ¿Sí? De mi parte les agradezco la conectividad, revises los videos, refuerce y eso tenga como precedente su cuaderno para que usted vaya adjuntando en su portafolio, usted puede irme entregando a la finalización de esta parcial. De mi parte les agradezco y nos estaremos viendo la siguiente clase. ¿Sí? Bueno, dice que tengo una linda noche.